1. Son comunes las visitas nocturnas a las ruinas, solo que no siempre están abiertas al público en general. Mi tío, que trabajó como guía turístico, conocía muchas historias de aquel sitio. La mayoría tenían que ver con hallazgos arqueológicos, con sucesos históricos a lo largo de los años. Pero las de más impacto, las que contaba cuando nos reuníamos todos en su casa, eran las que no tenían explicación. En los años 90 le tocó guiar un recorrido que inició a las 9 de la noche. Subirían al primer nivel de la pirámide de la luna, pero antes de hacerlo se reunieron a los pies de esta a contemplar la silenciosa calzada y a escuchar los antecedentes históricos del lugar. Dicha expedición era la única autorizada en todo el sitio arqueológico. Mi tío, según recuerda, esa noche tenía como invitados a varios personajes que trabajaban detrás de cámaras de una famosa productora televisiva. En otras palabras, tenían las ruinas para ellos solos. Cuidadosamente subieron la escalinata. El juego de luces que un par de enormes reflectores proyectaban en la pirámide robaba el aliento. Al llegar al primer descanso encontraron a una mujer meditando, una persona que no venía con el grupo y que de seguro había llegado mucho antes. Mi tío sabía que no debería haber nadie más ahí, por lo que dio por hecho que se trataba de alguien que se había metido sin permiso, tal vez saltándose las rejas. Pensó en alertar al personal de seguridad en la plaza, pero como la vio tan plácida y concentrada, decidió continuar dando la charla a sus seguidores. El grupo, situado a unos metros de aquel individuo, escuchaba atento las palabras del guía, aunque de pronto mi tío vio que poco a poco la gente dejaba de ponerle atención. Primero unos, luego varios, después todos fijaron su atención en la mujer en el suelo, quien había empezado a comportarse de manera impropia. Comenzó con posturas extrañas, luego surgieron de quién sabe dónde música de silbatos, de instrumentos antiguos. Entonces la mujer se llevó las manos al rostro, clavó las uñas en su frente y luego, de un solo tirón, comenzó a arrancar la piel de su cara. La multitud sorprendida soltó un grito ahogado grupal. Mi tío se sorprendió, pero pensó que tal vez estaría viendo alguna actuación, alguna ejecución artística contratada por los mismos asistentes. La carne al rojo vivo palpitaba, se estremecía, se veía tan real que no solo era inaudito e impresionante, también terrorífico. Aquella persona hizo lo mismo con la piel del pecho y de sus brazos, y nadie se acercaba, nadie le impedía continuar. Entonces dio un grito, un horrible alarido que resonó en los alrededores. Esto despertó un estertor en las demás ruinas, como si al escalofriante chillido le estuvieran respondiendo las estructuras de piedra. Algo horrido e increíble a la vez. La mujer se levantó y corrió hacia el borde de la plataforma. No se detuvo, saltó al vacío. Algunos se separaron del grupo para ver lo que estaba pasando, lo que iba a suceder. Dice mi tío que se sintió pánico entre todos los que presenciaron la monstruosa escena. El cuerpo de aquella persona dio un par de dolorosos tumbos en la escalinata y luego desapareció, se desvaneció como humo ligero y luego de ello se hizo silencio. Rafael Molina, mi tío, a partir de entonces contaba esa historia a los grupos que conducía entre las ruinas. Nunca más volvió a ver algo parecido, nunca supo de alguien más que tuviera una experiencia similar. Decía que era algo que solamente se ve una vez en la vida.
2. Conozco gente del poblado de San Sebastián, además de mis familiares. Te estoy hablando de una localidad que se ubica a espaldas de las pirámides. Ellos cuentan que en los años 70 hubo un auge de hallazgos. Quien escarbaba para construir viviendas sin falta encontraba piezas prehispánicas a distintas profundidades. De todos ellos hubo a quienes el gobierno les incautó las piezas, hubo también quienes las conservaron o las vendieron en el mercado negro. Según dicen mis tías, todos aquellos que hicieron cualquier tipo de trato u obtuvieron beneficio alguno con las piezas, les fue mal, perdieron la vida, perdieron sus cosas, les arrebataron a un miembro de la familia. O, como en el caso específico de mis parientes, la experiencia que te voy a contar. Con piedras, don Feliciano delimitó el terreno al que llegarían a vivir. Durante un tiempo solo las rocas decían hasta dónde llegaba el patio de aquel señor. Cuando él terminó de levantar una casita con ladrillos, tablas de madera y láminas, se trajo a mi tía. En esos años aquello eran puros llanos y despoblado, según cuentan. Martina, mi tía, llegó con 2 niños que no eran de aquel señor, pero que él los quería como si fueran sus hijos. Estaban grandecitos como para poder ponerse a ayudar, pero don Feliciano no los dejaba. Cuando caía la tarde, él se salía al patio a recorrer sus tierras. Con pala en mano iba tanteando, buscando el lugar donde empezar a cavar un agujero para un pozo. Martina recuerda que su esposo luego se quedaba mirando el suelo hasta por 1 hora entera. Ella le preguntaba que si estaba esperando que la tierra le hablara. Él le decía que le estaba pidiendo permiso para abrirla, para profanarla. Aquel señor solo duró vivo 1 año en esos terrenos y todo ese tiempo se estuvo arrepintiendo de haber llegado ahí. Decía que esas eran tierras sagradas y que lo único que iba a lograr excavando era enfurecer a los antepasados. No parecía una idea descabellada, ya que las pirámides custodiaban imponentes todo aquel árido paisaje. Semanas adelante empezaron a aparecer pequeñas luces entre la hierba, destellos que salían del suelo. A los niños les fascinaban, les llamaba la atención, querían salir a ver qué los provocaba, pero don Feliciano les tenía prohibido acercarse a ellos. Una tarde, mi tía vio un destello como nunca lo había visto antes. Se asomó por la ventana y encontró al mayor de sus hijos cavando con las manos. El rostro lo tenía iluminado por algo que estaba por terminar de desenterrar. La luz que salía del suelo era rojiza, daba la impresión de que aquel chico tenía salpicada la cara y el pecho de sangre. Martina dice que lo que vieron sus ojos la dejó fascinada, parecía oro lo que había salido de entre la tierra. Su esposo estaba ausente, probablemente a unos minutos de volver a casa. Cuando él llegó, encontró en la mesa un ídolo, una figura humanoide de unos 20 centímetros. No era de metal, ni era dorado. Él inmediatamente empezó a preguntarles a los presentes por esa pieza, de dónde la habían sacado y por qué no habían obedecido sus órdenes de no escarbar la tierra. El hombre había enfurecido a tal grado que no prestó atención a lo que realmente estaba ocurriendo en su casa. El hijo mayor tenía las manos negras, primero le hormigueaban, después dejó de sentirlas, se le pusieron duras y frías como de piedra. Lo llevaron a una clínica lejana donde les dijeron que perdería gran parte de las extremidades. Su madre se quedó ahí, pero don Feliciano regresó a la casa desesperado. Presuntamente aquel señor intentó devolver la pieza a la tierra. No se sabe a ciencia cierta qué ocurrió. El caso es que cuando lo encontraron, estaba enterrado en el patio.
Don Feliciano se encontraba justo en el lugar donde hallaron la pieza. La tierra le llegaba al cuello. Pero eso no era lo más extraño, eso no fue lo que dejó a todos con la boca abierta y el estómago revuelto. Tenía el cráneo destrozado, alguien lo había golpeado hasta matarlo con la pieza que desenterró el chico la tarde anterior. Ahí estaba aquella piedra maciza, bañada de sangre, posada frente a él como una ofrenda. Ha pasado tanto tiempo que los hijos de mi tía no se acuerdan de aquel señor. Sin embargo, en uno de ellos quedó la horrible marca de esa espantosa experiencia. Los médicos de ahora dicen que pudo haber perdido los brazos por haber tocado algo envenenado, pero todos sabemos que la pieza que sacó de la tierra tenía una maldición. No hay otra explicación lógica. 3. Una compañera del trabajo me contó que en los 90s ella tenía su propio taller de impresión. Era un negocio pequeño, pero entre sus clientes tenía a varios vendedores de los locales que se encuentran dentro del sitio arqueológico de las pirámides de Teotihuacán. Esas personas han conocido a políticos, turistas, famosos, de la mayoría guardan anécdotas. A mi compañera siempre le ha llamado la atención lo oculto, lo místico y lo misterioso. Siempre estuvo cazando historias sobrenaturales. De hecho, tiene varias, pero la que les contaré hoy ocurrió en las pirámides. Se dice que pasaban de las 6. Generalmente el personal de seguridad desaloja el sitio desde poco antes de las 4 de la tarde, pero en esa ocasión habría una visita especial, de noche. Quienes llegaron temprano se pusieron a examinar la zona, esperando a que llegara la hora del evento. El grupo de personas se iba haciendo más grande, pero todos se encontraban dispersos. En ese momento, el acceso a las pirámides principales se encontraba cerrado. Seguramente después se abriría, pero por el momento solo se podía transitar la plaza y los alrededores de las estructuras de piedra. La calzada de los muertos se hallaba tranquila, algo solitaria y bastante silenciosa. Cuando murió la tarde y la noche cobijó los grandes monumentos, el ambiente dio un completo vuelco. Es algo común en un lugar con tal energía. No me dejarán mentir los que hayan estado ahí después de la hora habitual. Al oscurecerse el enorme patio y antes de que las luces artificiales iluminaran las explanadas, las sombras de los paseantes se confundían con siluetas de los árboles, de otras ruinas a ras del suelo. Súbitamente, un grito rompió la aparente tranquilidad. Un grito y una luz azul que salió de la parte trasera de una pequeña base piramidal. Dicho suceso capturó la atención de los presentes, quienes de inmediato fueron llamados al mismo sitio por una llamarada que apareció por encima de un montón de rocas. Era una turista extranjera, quien gritaba y pedía ayuda. No estaba nada cerca del resto de los visitantes. Cuando la localizaron, cuando la primera persona llegó a su encuentro, vio que la llamarada que alertó a los presentes se extinguía, volvía a la tierra y se apagaba. La mujer tendida en el suelo se retorcía, estaba en shock, experimentando un momento de horror. Pronto llegaron más personas, uno de ellos se puso de rodillas para examinarla. La mujer no podía hablar de la impresión. Cuando lograron tranquilizarla en su propio idioma, detalló lo que había ocurrido. Dijo que traspasó la valla que delimita el monumento y se recargó en uno de los vértices de piedra, cerró los ojos y se puso a meditar. Entonces, algo vibró a sus pies, la tierra se sacudió, pero solo en donde ella estaba sentada.
Entonces, parte del piso se abrió. Un par de manos la sujetaron con fuerza y la jalaron tan rápido que la hicieron caer estrepitosamente. Ahí no terminó la cosa. La turista extranjera asegura que inmediatamente fue arrastrada por lo largo de varios metros. Mirando horrorizada hacia el cielo, trató de levantar el torso para mirar a quien la jalaba con violencia. Tensó los músculos y se alzó. Vio solamente un par de manos que presionaban sus tobillos. No había más, no había brazos, no había un rostro, no había una persona como tal que la estuviese llevando hasta donde se encendió una cegadora luz azul. Aquello parecía que la jalaría hasta el centro de la hoguera para hacerla arder. Fue tal vez el grito, la presencia de aquel visitante que llegó a su ayuda que la salvó. El evento no se suspendió, pero la mitad de los asistentes se retiraron en los camiones en los que habían llegado. El sitio estuvo cerrado un par de días en los que se trató de buscar las causas. Se revisó el suelo donde efectivamente quedó huella de que aquella mujer había sido arrastrada. También había un agujero en el suelo, que fue de donde salieron las llamaradas. Lo único que no encontraron jamás fue la explicación. 4. Esta experiencia también la contaba mi compañera del taller. La escuchó por boca de varios guías que solían dar recorridos en las inmediaciones del sitio arqueológico. Fue una de las pocas cosas que ocurrieron a plena luz del día, lo cual en lo personal me parece aún más aterrador, macabro y espantoso. Dicen que sucedió 2 o 3 veces como máximo en un lapso de 3 meses. Se esperaban muchas cosas de la llegada del año 2000. Los últimos meses antes del cambio en el calendario se triplicaron las visitas a la zona. Se hacían largas filas para subir la pirámide. Se pedía que cada quien permaneciera el menor tiempo posible para poder dar paso a los demás visitantes. La primera vez que ocurrió el siniestro evento, lo más estremecedor fue el momento en que todos se callaron, cuando todas las voces guardaron silencio. Llamó la atención a todos que desde lo alto una cabeza humana saltó por los aires, rebotó en los bordes de la pirámide, golpeó fuertemente las rocas, giró y se estrelló estrepitosamente contra el suelo. Ahí donde se levantó una nube de polvo, asustados turistas, guías, vendedores y personal de seguridad acudieron, pero no encontraron nada. 2 veces más, semanas adelante, se volvió a ver el mismo macabro fenómeno, una cabeza con la más horrible expresión, estrellándose contra las piedras, dejando un rojizo rastro de sangre donde golpeaba y pasando tan solo a unos metros de los sorprendidos visitantes. Nunca se supo de dónde venía o dónde terminaba. Quienes contaban la historia decían que aún podían recordar la sensación que les subía del suelo a los pies, del cimbrar que provocaba tan pesada cosa golpeando la pirámide. Un par de reporteros que fueron avisados de tan horrible espectáculo estuvieron varias semanas en la calzada intentando grabar el momento, pero jamás volvió a ocurrir. Hay experiencias relacionadas a la aparición y avistamiento de naves voladoras. Tal vez habrá otra ocasión para contarlas. Eso depende totalmente de ustedes. Te pido que dejes en los comentarios tu opinión. Cuéntanos qué has sentido en tu visita a este lugar. ¿Te ha pasado algo? ¿Sabes de alguna experiencia que pudiéramos compartir en una nueva recopilación? Nos escuchamos la próxima semana. No olvides dejar tu like y suscribirte en caso de que no lo hayas hecho. Alguien te observa en la oscuridad.